Bueno, pues el placer es mío, desde luego, por múltiples cosas. Primero, por estar aquí. A mí me gusta hablar más para el público no es médico que para los médicos. Aprendo más y, sobre todo, uno se da cuenta si realmente lo que dice la gente se entera o no se entera, porque eso es importante, ¿no? Lo que hacemos que los demás lo entiendan. Y luego, por poder estar aquí inaugurando reuniones presenciales, ¿no? Que estamos todos como adictos al contacto humano, y la verdad es que retomar esto cuando lo dejamos justo ahí, además estuvimos a punto de hacerla a pesar de la situación, y bueno, pues vuelvo a decir, para mí es un placer. Hay gente que conozco aquí en la sala, con lo que os agradezco además a aquellos que os conozco y a algunos que no os reconocía ya y que luego quitando la mascarilla os he reconocido. Y bueno, la idea es que abordemos un tema que puede parecer serio, melancólico, grave. Vamos a intentar darle la vuelta y vamos a intentar ver que esto de lo que vamos a hablar puede salvar la vida de muchas, ¿vale? Yo creo que este es el mensaje real. Cuando me dijo Javier de organizar la charla, me comentó, vamos a hacer un cine, ¿no? O algo así, o en una sala y tal. Es el cine. Este es el cine. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar, a mí el cine me gusta mucho, y digo, vamos a intentar hacer el esfuerzo de ver con qué lo podemos relacionar, con qué película. Hay películas que tratan este tema, también lo digo por si a alguno le gusta, y le recomiendo, hay una película que se llama Gattaca, es una película de la década de los 80, con Uma Thurman y Ethan Hawke, o sea, con una banda sonora y una fotografía espectacular, que aborda el tema de la predisposición genética, desde otro punto de vista, de la estigmatización social que puede suponer el perfil genético, pero es una película que merece la pena ver, realmente, además lo podéis descargar sin ningún problema, pues esas películas ya, como son viejas, las del 80 y tantos ya, que a mí me parecen las mejores, pues eso. Bueno, vamos a intentar, como digo, hablar de una relación que puede ser una amistades peligrosas en el sentido, yo lo he querido enfocar, de algo que puede parecer negativo, herencia y cáncer, pero que sin embargo, como he dicho al principio, nos puede enfocar a poder tomar decisiones muy importantes. El primer planteamiento que voy a hacer es, si alguien me puede decir cuál es la persona más importante en el mundo del cáncer familiar en este momento. Yo os puedo dar una pista, no es médico. Pero sí, vamos por ahí, bien, vamos templaditos. Un paciente. ¿Es actriz? Es actriz. Angelina Jolie. Sí, señor. Esta es la persona que más ha hecho por el cáncer hereditario en el mundo. Ni la investigación, ni los médicos, ni los mensajes, ni los pacientes normales, vamos a decirlo de alguna manera. Esta es la mujer que ha conseguido que se le dé una preponderancia al tema de la evaluación genética de las familias con predisposición, hasta tal punto que ha triplicado en Estados Unidos el número de consultas de consejo genético al momento que dijo que ya tenía una alteración. Y también desestigmatizó el tema de someterse a una cirugía profiláctica. A pesar de que llevábamos más de 20 años hablando de este tema, de que esto era una actividad médica, que esto se podía hacer, que no era ninguna barbaridad, etc. Esto es lo importante de los medios, de la difusión por parte de prescriptores que no tienen nada que ver. Y esta es una lucha que los médicos tenemos de intentar ganarnos prescriptores que pueden tener impacto social. A nosotros lo que nos interesa al final es que la sociedad, por una vía o por otra, entienda y asuma una serie de principios que creemos que son importantes. Y si para ello tenemos que utilizar actrices o personas del mundo del espectáculo o de lo que sea, pues fenomenal. Lo importante es el final. Pues sí, Angelina Jolie planteó este tema, además lo hizo de una manera realmente brillante. Yo no sé si lo escribió ella o no lo escribió ella, pero tiene una serie de cartas y tal que escribió a las revistas, muy bien hechas y muy tranquilas, muy para ubicar. Yo fue muy gracioso porque tuvimos pacientes en ese momento que ya habíamos evaluado 10 años antes que Angelina Jolie, vinieron absolutamente enfadadas diciendo que por qué a ellas no se les había ofrecido hacer los estudios de Angelina Jolie. Y les dije, bueno, es que usted ya se lo hicimos hace 10 años. Y ellas iban muy tranquilas porque habían hecho lo mismo que Angelina Jolie. Esto es así, somos así y somos el ser humano así. Pero bueno, esta es la realidad. Luego hablaremos de otras personas importantes. Hay una serie de términos que me interesa que tengan claro. Lo primero, el cáncer es una enfermedad genética. Eso es así en el 100% de los casos. ¿A qué nos referimos con enfermedad genética? Que los tumores tienen alteraciones, las células tumorales tienen alteraciones genéticas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el cáncer es una enfermedad hereditaria? Sí, pero en alrededor de un 10% de los casos.
Y ese 10%, ¿qué diferencia tiene con el resto? Pues que las alteraciones genéticas que tenemos las transmitimos. Esa es la diferencia. Es decir, el 90% de los cánceres que tenemos no transmitimos el riesgo. O sea, no es que se transmita el cáncer, no transmitimos células tumorales, transmitimos alteraciones genéticas que incrementan nuestra predisposición. ¿De acuerdo? Pero es muy importante identificarlo porque vamos a poder localizar personas que si no hubiesen sabido que tenían esa alteración probablemente nunca hubiesen hecho ninguna medida preventiva más allá de las poblacionales, que se quedan claramente cortas en personas que tienen alto riesgo. Para que se hagan idea, hay cuadros hereditarios asociados a determinados genes que cuando tienes una mutación tu riesgo de desarrollar cáncer es del 100%. Y obviamente se van a proponer medidas muy radicales porque el riesgo es absoluto de desarrollar alto. Esto ocurre, por ejemplo, en los niños que tienen poliposis colónicas. Niños que desde que nacen empiezan a producir pólipos en el colon y llega un momento en el que antes de los 40 años el 100% va a tener un cáncer de colon si no le quitamos el colon. Entonces se quita el colon. Esto ocurre con los cánceres de tiroides familiares también, los que se llaman los síndromes MEN. La gente que tiene una alteración, en función de dónde tiene la mutación, puede tener hasta un 80-90% de posibilidades de un cáncer de tiroides. Les quitamos el tiroides antes de que entren en la edad de desarrollar los tumores y hacen una vida normal con un suplemento de hormonas tiroides. Pero les evitamos también absolutamente el riesgo de desarrollar cáncer. Esto es muy importante porque conlleva un entorno además de comunicación, de vivencia, muy importante del paciente y de la familia. Por lo tanto, todos los cánceres tienen mutaciones, pero solamente alrededor del 10% van a ser transmisibles. Y cuando hablamos de las mutaciones que están en los tumores, van a oír hablar de mutaciones somáticas. Las que a nosotros nos interesan en herencia son las mutaciones germinales, que son las que tenemos en todas nuestras células, incluidos los espermatozoides y los óvulos, y por eso lo traemos. Ahora se habla mucho, ¿no?, del cáncer hereditario, etcétera, etcétera, pero, y de la parte que es la tecnología, que luego iremos hablando, pero lo más importante en el cáncer hereditario es esto. Es un lápiz y un papel. Es hacer un árbol genealógico. Con eso ya sabemos si estamos delante o no de un cáncer familiar. Luego otra cosa es que nos ayuden los test de laboratorio a identificar qué alteración y quién la tiene. Pero para decirle a alguien que en su familia hay un cáncer hereditario, lo que necesitamos es hacer un árbol familiar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si identificamos una familia, hacemos estudios genéticos, que luego podemos hablar. ¿Y cuál es la intención final? Hacer asistencia sanitaria. Esta diapositiva hace unos años solo poníamos prevención. Era identificar familias para tomar medidas preventivas. Hoy es mucho más amplio. Utilizamos estos estudios también para seleccionar la mejor terapia para un paciente oncológico. Si yo tengo un paciente con cáncer de ovario que tiene una mutación en un gen de predisposición, como el de Angelina Jolie, BRCA1, le puedo dar un medicamento que solo es útil en personas que tienen esa alteración. Y que es más útil que cualquier otro medicamento que tengamos hoy en día. Por lo tanto, ya hoy no nos vale solo para prevenir, sino que también nos vale para tratar a los pacientes. Bueno, hablaba Javier de las cifras. Estamos en España, estas son las cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica, del informe del 2021, con una estimación de más de 276.000 casos de cáncer en España, ¿de acuerdo? Los más importantes, colon, mama, pulmón y próstata. En colon, mama y en próstata tenemos un 10% de casos hereditarios, y eso es muchísima gente en España a la que podemos identificar con el riesgo. Algo que también es muy importante es que la incidencia de cáncer en España y en el resto del mundo industrializado y no industrializado va en incremento. Es decir, el cáncer no va a menos, va a más. Lo que ocurre es que cada vez se cura más. Es decir, igual que tenemos más casos, tenemos más curas. Pero sí que tenemos más, por lo tanto, ese porcentaje cada vez va a ser mayor. Y cada vez también va a ser mayor porque sabremos más alteraciones genéticas de las que conocemos ahora. Por lo tanto, este es un tema que luego abordaremos porque ya se empieza a plantear en algunos sitios hacer lo que llamamos cribados poblacionales. Si no deberíamos hacer a toda una población un estudio genético cuando nacen o cuando tienen la edad de empezar a hacer revisiones para identificar qué personas tienen alteraciones y poderles proponer un programa preventivo útil. ¿Cómo sospechamos? Esta es la pregunta que yo le pongo casi todos los años a los estudiantes de medicina. Esta es lo que a mí me importa que sepan del cáncer hereditario. ¿Cómo identificamos que una persona, de los que estamos aquí, podemos estar ante una situación de cáncer hereditario? Son estos puntos. Lo primero es que haya una alta incidencia de cáncer en la familia. Es
muy difícil que porque alguien tenga uno o dos casos en la familia de cáncer, eso vaya a ser un proceso hereditario. Hay síndromes muy raros que no vamos a entrar, que puede ser un único caso, pero lo normal es que haya 3, 4, 5 casos. Que afecta a varias generaciones. Hablamos de herencia, de transmisibilidad vertical, abuelos, padres, tíos, sobrinos. También es raro tener un cáncer hereditario donde tengo 2 hermanas con cáncer de mama y no tengo nada por arriba y nada por abajo. Que la edad de diagnóstico de alguno de los cánceres esté por debajo de lo habitual. Un cáncer de mama, la media ronda los 60 años. Si tengo cánceres de mama con 30, algo está pasando ahí. Pero si tengo un niño que ha tenido un tumor cerebral con 2 años, eso no es anormal. Un niño puede tener con 2 años un tumor cerebral, ¿vale? Eso hay que aplicarlo a cada tumor. Que en aquellos órganos que sean bilaterales tengamos tumores en los dos, cáncer de mama bilateral, cáncer de riñón bilateral. Eso también nos habla, esto es de lógica, de que esa persona tiene una especial predisposición a padecerlo. Y en órganos que no son pares, ¿qué ocurre? En el cáncer de colon, la presencia de varios focos de cáncer en el mismo aparato digestivo, en el tubo de cáncer de colon, en el intestino grueso, también nos puede hablar de que esa persona tenga una posible alteración genética. Y luego lo que es muy importante es que algunos cuadros generalizan lo que llamamos síndromes, que son muchas cosas juntas que aparecen a la vez en un determinado paciente. Trastornos faciales, manchas en la piel, trastornos en los dientes, deterioros mentales, todo este tipo de cosas, unidos a que hay algunos cánceres en la familia, también nos orientan a que puede haber un problema hereditario. Algo que también es muy importante es que el hecho de tener una alteración genética, salvo situaciones muy excepcionales, implica un aumento de riesgo, no implica que vaya a desarrollar un cáncer. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. E insistimos mucho a la gente cuando vienen las consultas. Esto es un factor de riesgo más. No es que usted vaya a desarrollar un cáncer porque tiene una alteración. Es que esto incrementa su riesgo y por lo tanto tenemos que hacer cosas diferentes. Miren, voy a hacer aquí un paréntesis que es importante. Seguro que oyen hablar de la terapia personalizada en cáncer. Y es pues, un tumor, sus alteraciones, y le doy un medicamento que vale para esa alteración. Bueno, muchos de nosotros también hablamos de la prevención personalizada. No se trata de que a todas las mujeres a partir de los 50 les hagamos mamografías cada 2 años. Se trata de que evaluemos el riesgo de cáncer de mama de cada mujer y le recomendemos el programa de seguimiento que le corresponde, porque habrá mujeres que hacerse una mamografía cada 2 años sea poco. Y habrá mujeres que no se tendrán ni que hacer mamografías. Esa es la clave. Se trata de darle a cada uno lo que le corresponde en prevención y no chocolate para todos. Eso es lo que se está trabajando en lo que hacemos nosotros. Como decía, lo normal es que incrementemos el riesgo. Entonces hay factores que modifican ese riesgo. Entonces aquí hay un término que es penetrancia, que es de una persona que tiene una mutación, ¿qué riesgo hay de que desarrolle la enfermedad? Por ejemplo, este gen alterado tiene un 20% de penetrancia. Significa que de todos los que tienen la alteración genética, solo un 20% va a desarrollar la enfermedad. Cuanta más alta la penetrancia, medidas más intensas tenemos que hacer de control. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué es así? Porque hay factores que modifican esa expresión de la enfermedad. Y hay factores internos, otras alteraciones genéticas, nuestro sistema de reparación de material genético, que funcione bien o no funcione, o factores externos, nuestra vida hormonal, agentes cancerígenos, un montón de cosas. Por tanto, esto es un poco complicado, pero sí nos permite al menos tener una fotografía un poquito más acotada de qué riesgo tiene la persona que tenemos delante. Muy bien, pues llegados a este punto, uno la verdad es que se plantea un montón de cuestiones. La primera es, entonces, ¿qué es el consejo? Luego, el consejo genético, que lo dirán, lo primero es que no es una cosa que solo se aplique al cáncer. El consejo genético es una herramienta que utilizamos en medicina para asesorar, informar, explicarle a la gente que viene a nuestra consulta qué riesgo tiene de desarrollar un tumor, qué riesgo tiene de transmitir esa alteración a su descendencia y qué opciones de manejo tenemos. Eso es el asesoramiento genético. Y eso es un proceso. Esto no llega uno a la consulta, le hacemos el estudio, sacamos una calculadora, le decimos que tiene un 23,4 y qué tiene que hacer. No, eso es un proceso de varias consultas donde vamos manejando todo esto. Hay áreas de la medicina donde podemos saber qué riesgo hay de desarrollar una enfermedad, podemos saber qué gen está alterado, pero muchas veces no podemos ofrecer ninguna alternativa. No nada más allá del diagnóstico reproductivo. Mire usted tiene esta alteración, si tiene un hijo, su hijo tiene un 50% de posibilidades de heredar esa alteración. Eso significa que esta enfermedad
fibrosis quística, alteraciones mitocondriales, enfermedades graves, va a conllevar que su hijo no viva más allá del año, de los 2 años. Y usted puede tomar una decisión que tiene que ver con la reproducción, pero no vamos a poder ni curarle ni evitar la enfermedad si tiene salto. Ya hay estudios, ya se están haciendo ensayos clínicos para arreglar genes alterados en seres humanos, ¿vale? Con una técnica genética que se llama CRISPR, de edición genética, donde puedo cortar el fallo y reproducir el gen bien. Esto ya está aprobado, por ejemplo, para los famosos niños burbujas, esos niños que tienen un defecto inmunológico muy importante, por el cual el hecho de que les falta un gen, que es el que produce unas inmunoglobulinas que son indispensables para defenderles de las infecciones, podemos arreglar con esa técnica genética ese gen y poder sacar a los niños de ese entorno. Eso en oncología todavía no se puede hacer, porque el cáncer es una enfermedad poligénica. Es una enfermedad que se produce por muchos genes. Entonces, arreglar uno solo no nos soluciona el problema. Pero ya se está trabajando en eso, al menos en animales. Vale, esto no es una cosa que se haya inventado ahora. Las primeras recomendaciones de los americanos sobre a quién hay que hacer estudios genéticos, para qué se utilizan, son del año 2006. Perdón, del año 2003. ¿Vale? Ese es el primer statement, la primera posicionamiento que hicieron los americanos a este respecto, ¿no? En Estados Unidos, en el mundo, los que cortan el bacalao en este tema son Estados Unidos y holandeses, fundamentalmente. Los holandeses tienen un registro nacional fantástico de todos los cuadros hereditarios que tienen, y los suecos también tienen una línea muy buena. Y lo que ellos dicen es que, uno, tiene que haber un dato clínico de que pueda haber algo hereditario, lo que hemos visto antes. Dos, que existan unos estudios genéticos y que se puedan interpretar correctamente. No se trata de pedir. Yo puedo interpretar un nivel de colesterol porque me dice al ladito, en negrilla, si tengo más de lo que es normal o no es normal. En los informes genéticos es un pelín más complicado. Y luego, que esto además se puede utilizar para ayudar clínicamente a las personas. No hay que mezclar la investigación con la asistencia. Si yo tengo una enfermedad hereditaria, sé qué gen está alterado, pero no puedo ofrecer un manejo clínico, tendré que informar a la persona de que eso está en investigación antes de hacer un estudio clínico. ¿De acuerdo? Vale, ¿por qué deberíamos acudir? Imaginaos que esto es un negocio y queremos convencer a la gente de por qué debería ir a una unidad de cáncer familiar. Aquí tenéis algunas de las cuestiones por las cuales una persona debería acudir a una unidad de cáncer familiar si cree que tiene una sospecha de cáncer hereditario, ¿no? Para evaluar el riesgo que tiene esa persona de padecerlo. En gente que ya tiene cáncer de tener otros tumores, mucha gente viene diciendo, doctor, yo vengo aquí no por mí, yo ya he tenido cáncer, vengo por mis hijos. No, es que usted puede tener un segundo tumor y si identificamos la alteración podemos evitárselo. La evaluación del riesgo de transmitir la descendencia. Esta es la razón fundamental en las familias de cáncer de mama. Vengo porque no quiero que mis hijas lo tengan. Sin embargo, por ejemplo, en las familias de cáncer de colon, es más qué riesgo tengo yo de desarrollar un cáncer de colon, ¿vale? La posibilidad de incrementar la tasa de diagnósticos precoces. ¿La podemos incrementar? Sí, pero ¿por qué? Porque utilizamos técnicas específicas para ver los órganos de esas personas que no tienen unas enfermedades un poco diferentes. Reducir el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer mediante otras intervenciones, prevención primaria o secundaria. Como he dicho, ya podemos utilizar algunos de estos estudios también para seleccionar el mejor tratamiento cuando alguien ya tiene un cáncer. Antes, no ya en prevención, sino en terapia. Y algo que es muy importante y que ya tenemos fármacos aprobados para eso es que el tener un grupo tan homogéneo de población con una alteración tan concreta nos permite conocer mejor por qué se produce la enfermedad y qué tratamientos podemos utilizar para esas alteraciones. Y entonces, cuando ya salimos de las familias, analizamos eso en población general y nos dice que también vale igual el medicamento. Por lo tanto, los conocimientos en cáncer hereditario también repercuten en todos nosotros. ¿Para qué sirve el asesoramiento? Bueno, hay 4 áreas importantes. Un área es el área de la prevención. Vamos a tocar el tema del cribado poblacional. Yo creo que este es un tema enormemente interesante, ¿vale? Que llegará, seguro, ¿vale? Aspectos que tienen que ver con la terapia, como he dicho, y luego un aspecto especialmente interesante que ha aparecido en los últimos años en pediatría, en los niños que tienen. Vamos a irlo viendo un poco a poco. Lo primero que sí me gustaría era poner esta diapositiva, que lo que intenta reflejar es que cuando, en medicina, en la ciencia en general, ¿no? Que estamos hablando de medicina, cuando alguien hace un hallazgo de algún tipo, seguimos una serie de pasos, es decir, me gusta mucho insistir porque los pacientes muchas veces o las familias no saben de dónde sale todo esto. Y esto no es un trabajo que de repente alguien descubre un gen. Las primeras familias de cáncer hereditario están recogidas desde 1700.
Y hay señores que siguen a esas familias, a los descendientes de esas familias. Y hay cuadros, tenemos cuadros, por ejemplo, tenemos Las Tres Gracias de Rubens, que hay bastante literatura escrita sobre si son un problema de cáncer mamáreo. De hecho, si se fijan, una de las mujeres tiene una retracción, que no una cicatriz, de una de las mamas. Se han visto tumbas egipcias de familias con lesiones en huesos muy similares. Este es un tema que alguien se dedica a seguir. La persona que más ha hecho por esto, a nivel ya de verdad, ya una actriz, que es el doctor Lynch, Henry Lynch, es un señor que ha fallecido hace poco con 80 y muchos años, que con 80 años seguía viajando por todo Estados Unidos a los pueblos donde había determinadas alteraciones genéticas endogámicas para informar a las familias, para recoger muestras, para explicarles lo que tenían que hacer. Entonces, todo eso nos permite identificar problemas, crear avisos, iniciar acciones, producir cambios, y eso lo que queremos conseguir es modificar el futuro. Esto en oncología lo sabemos bien. En oncología, hasta que no se crea la especialidad de oncología, en la década de los 70, la supervivencia de los pacientes oncológicos era cero. A partir de que se crea una especialidad, hacemos una metodología de investigación, de trabajo, empezamos a incrementar y no se ha dejado de mejorar la supervivencia de los pacientes. Cada vez con tratamientos más eficaces y menos tóxicos. Esto pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Yo siempre me gusta explicarlo porque realmente es importante. Bueno, en prevención, hemos antes dado unas pinceladas. ¿Qué es lo que hacíamos? He puesto el 2019, lo voy a poner el 2020, porque el 2020 no cuenta. Lamentablemente sí cuenta. Ha habido un 20% menos de diagnósticos de cáncer, no porque haya menos cáncer, sino porque hay un 20% de personas que o se han muerto o están con un tumor más avanzado porque no han podido acceder a un diagnóstico más rápido por culpa de la pandemia. Pero en el año 19 nosotros lo que hacíamos era evaluar de manera global, pues bueno, ¿qué pasa en una familia? ¿Qué es lo que esperamos en el futuro? Pues en el futuro esperamos lo que hemos comentado. Que podamos seleccionar de una gran población a cada uno de estos señores y señoras que está aquí, poder saber cuál es su riesgo real. Y que tengamos programas de prevención específicos. No se trata de hacer lo mismo para todos. Se trata de hacer a cada uno lo que le corresponde. Y hoy, en un porcentaje de población que ronda el 20-25%, podemos diferenciarnos. Ahora se está trabajando mucho en una cosa que se llaman PRS, que es la incorporación de datos personales del paciente, de la persona, porque todavía no son pacientes, datos radiológicos, por ejemplo, con las densidades mamarias de las mamografías, y un montón de pequeñas alteraciones genéticas que llamamos SNPs, que son pequeñas alteraciones en un montón de genes. Y con eso se hace lo que se llama un score. Y ese score nos puede diferenciar grupos. Y esos grupos nos van a decir si una mujer se beneficia en hacerse una mamografía, si una mujer tiene que hacerse mamografías pero cada año y no cada 2, o si tenemos que hacer resonancia magnética, o si hay que ofertarle un tratamiento preventivo, farmacológico o quirúrgico. Por ahí van los pasos y no tardaremos mucho en tener. Aspectos reproductivos, pero relacionados con la prevención. Ya podemos, y ya se está haciendo, fijaros, se aprobó por parte del Ministerio de Sanidad de nuestro país el poder hacer selección embrionaria en personas que tienen mutaciones en genes de predisposición a cáncer. Esto es del año, no veo bien, del 2009 me parece, ¿no? Es que no lo veo aquí, pues vuelvo a ver por aquí. Pues tampoco, bueno, 2009 me parece. Se publicó en el país la aprobación por parte del Ministerio en que ya personas que tienen alteraciones genéticas pueden optar a técnicas de reproducción. Ahora mismo lo único que se puede hacer es selección embrionaria. Se hace una fertilización in vitro, se analiza el preembrión antes de implantarlo y si no es portador de la alteración que tiene o el padre o la madre, se implanta en la persona. Aún así, se hace luego una prueba por si acaso ha sido un falso negativo antes de la fecha de aborto, pues si se aborta. En España, en el año 17, hace 4 años, nació la primera niña seleccionada, porque no modificada, sino seleccionada para nacer sin mutación. Probablemente los genes BRCA es de los menos importantes para este tema, porque producen unos tumores que podemos controlar, que podemos prevenir. Pero hay síndromes hereditarios que pueden producir cualquier tipo de tumor y donde no tenemos prevención. Y donde sabemos que esa persona tiene un 70% de posibilidades de morir antes de los 40 de un cáncer. Entonces, eso sí que son síndromes donde realmente podemos cambiar la vida a nuestros hijos. Es un tema que luego hay toda la discusión que queramos, moral, ética, legal, pero en España se puede hacer. Otra cosa son los recursos que se destinan a esto, que este es otro tema. Esta es una de las áreas donde más inequidad hay ahora mismo a la población.
Hay sistema, el sistema público recoge todo esto, pero los presupuestos son escasos, hay unas comisiones muy, muy complejas y no todo el mundo tiene acceso a poder hacer este tipo de cosas. Esto es lo que les comentaba antes. Ya empezamos a tener estudios que nos van a permitir modificar alteraciones genéticas de personas que ya nacen con esa alteración para que esa alteración no acabe produciendo el tumor 10 o 15 años más tarde. ¿Vale? A pesar de que, como digo, el cáncer es una enfermedad poligénica. Pero si tenemos genes que tienen un peso enorme del 70-80% en la producción de un tumor, si yo consigo arreglarlo, al menos reducir un 70 o un 80% ese riesgo, que es mucho. Por lo tanto, este es otro área que en los próximos años iremos viendo aspectos muy, muy interesantes. Bueno, aquí vemos a Obama, probablemente es el presidente americano que más ha hecho por la sanidad en los últimos siglos, ¿no?, en Estados Unidos. La persona que está al lado, esa señora así con cara de muy buena persona, es Mary Claire King. Mary Claire King es, aquí le está dando el Premio Nacional de Ciencia, es la persona que más ha aportado al mundo de la aplicación de los estudios genéticos en fundamentalmente BRCA1 y BRCA2, mamá y ovario hereditario, con la intención de hacer una prueba que sea poblacional. Es decir, se ha pegado mucha parte de su vida, intervino en el clonado del gen, es decir, es una persona que casi descubrió el gen, estuvo en los momentos iniciales, y es una persona que ha trabajado mucho en intentar demostrar que hay poblaciones en las cuales el cribado poblacional de alteraciones genéticas en BRCA es útil. Este es un estudio que ella publicó, en el cual, bueno, hay una población muy concreta, que igual han oído hablar alguna vez, que son los judíos askenazí, que son una población judía que viene del centro de Europa. No tiene nada que ver a priori con los sefarditas, ¿no?, del Mediterráneo. En Estados Unidos hay muchísimo askenazi. En el Memorial es el grupo más potente que tiene de pacientes y de ayudas económicas para investigación. Los judíos son poblaciones muy, muy endogámicas, ahora ya no tanto, pero en su momento sí, y es una población fantástica para estudiar procesos de herencia, porque la transmiten de generación en generación. Entonces ella se fue a Israel, hizo un estudio, anunció en un periódico que aquellas personas que quisieran se podían hacer un estudio de BRCA1 y 2 de las 4 mutaciones en la población askenazi, 4 mutaciones que se repiten en el 50-60% de la gente que tiene mutaciones, ¿vale? Que ella pagaba, que la beca pagaba ese estudio, es un estudio que no es barato, etcétera, etcétera, y lo pagaba. Vale, ese estudio, por resumirlo mucho, lo primero que encontró es una gran cantidad de hombres acudieron al estudio, cuando pensaban que era un tema fundamentalmente de mujeres. Y lo más importante es que cuando cogieron a los pacientes, a las personas, porque no son pacientes, que dieron positivos, la mitad de ellos no tenían ningún antecedente familiar. Eso significa que si solo nos guiamos por la historia familiar, al menos en esa población judía, nos estaremos dejando un 50% de población que tiene mutaciones de riesgo sin hacer una proyección en condición. ¿De acuerdo? Con eso se demostró que no podemos utilizar los criterios familiares para seleccionar, si nos sirven para luego hablar de cómo modificar el riesgo. Pues convendría que usted se operase, usted no, porque sus casos son tardíos, podemos manejarlo con prevención. Pero esto lo que nos indica es que si tenemos un entorno de población de alta incidencia, la población judía, el 2% de la población tiene mutaciones en BRCA. En un país como España estamos hablando del 0,001, 0,002, para que se hagan una idea. Si tenemos una población de alta incidencia, si tenemos una población donde la gente que da positivo, la mayoría da positivo para 4 alteraciones o 5, y que no me puedo fiar de la historia familiar porque no me vale para discriminar, el siguiente paso es, se lo tendríamos que hacer a todo el mundo. Porque estamos hablando de una enfermedad, además, donde el diagnóstico precoz salva la vida a la gente. Si fuese una enfermedad donde diagnosticarlo pronto tampoco cambia la evolución, probablemente no tendría mucha razón de ser. Pero si estamos hablando de un cáncer donde el diagnóstico precoz tiene una tasa de curación del 90-95%, está absolutamente justificado. Y esto se hace. A las mujeres a partir de los 20-25 años se hace este estudio, que es casi como una prueba de embarazo. Es un kit sencillísimo donde con una gota de sangre cambia el color, si cambia el color es que hay mutación. Luego ya pasa a la unidad para hacer un estudio más detallado. En España hay zonas donde tenemos mutaciones de este tipo. Por ejemplo, en Galicia. En Galicia hay una mutación que se repite muchísimo. Y ya somos algunos los que hemos planteado hacer un pilotaje de cribado poblacional en Galicia para esa tema. ¿Vale? Porque podría ayudarnos a que si una persona tiene esa mutación, decirle que no le vale de nada hacerse a partir de los 50 una mamografía, sino que tiene que empezar a los 30-35 y hacer otro tipo de...
¿De acuerdo? Entonces, esto es un tema enormemente interesante y que va a generar en los próximos años un debate enorme científico, legal, moral, etcétera, y de recursos. Una de las cosas que ha hecho que los estudios genéticos se generalicen mucho más es el coste. Si esta charla lo hubiésemos tenido hace 10 años, 8, les diría que estudiar BRCA1 y BRCA2, que son 2 genes nada más, nos costaba 3.000 euros y tardamos 6 meses en tener el resultado. Hoy estudiamos en los paneles de secuenciación masiva, que es los que hacemos en las unidades de asesoramiento genético, 50, 100 genes completos, tardamos 3 semanas y nos cuestan 300 euros. Esto es una de las cosas que ha hecho que se generalice más. Sin embargo, todavía hay muchas inequidades. En España, alguien en la Seguridad Social se puede hacer un estudio de este tipo sin pagarlo, pero los seguros privados, casi ninguno cubren este tipo de estudios. Esto es un problema grave. ¿Bueno? Como he dicho, otro tema muy importante es las implicaciones terapéuticas. Hemos estado hablando de prevención, hemos estado hablando de reproducción como medida preventiva, pero hoy cada día más utilizamos estos estudios para decidir cuál es el mejor fármaco para una persona que tiene un cáncer. Esto lo utilizamos en cáncer de ovario, lo utilizamos en cáncer de mama, lo utilizamos en cáncer de colon, lo utilizamos en cáncer de tiroides, lo utilizamos en muchos cánceres. Esta es una revisión excelente, por si alguno tiene un poquito de interés. En el caso de las personas que tienen cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas o cáncer de próstata, que son tumores también asociados a alteraciones en los genes BRCA, el hacer el estudio de ese gen en el tumor o en la sangre, si encontramos una mutación, podemos utilizar una familia de fármacos que se llaman IPART, inhibidores de la poliadenosina ribosa fosfato. Bien, una enzima que interviene en el sistema de reparación del material genético. Y son fármacos orales con una escasísima toxicidad y que en los estudios que se han hecho en gente muy pretratada consigue tasas de respuestas muy interesantes e incrementa la supervivencia. En tumores de todo tipo, ¿vale? Hay en oncología, medicina en general, pero en oncología nos gusta mucho utilizar palabras así un poquito rimbombantes, ¿no? Tenemos fármacos ya que se llaman agnósticos y utilizamos fármacos pan-tumor. ¿Eso qué significa? Que cada vez más no trato un cáncer de colon, no trato un cáncer de mama, no trato un cáncer de pulmón, sino que trato un cáncer que tiene un perfil genético concreto. ¿De acuerdo? En el caso de la inestabilidad de microsatélites, que es eso que pone ahí IMS, que es una técnica baratísima y sencilla, si yo eso lo hago en el tumor, puedo identificar que un tumor que tenga una alta inestabilidad, que no vamos a entrar en lo que es, luego si alguien quiere saberlo lo hablamos, puedo utilizar, primero sé que hay algunos fármacos que no me sirven, como el 5-fluoracilo, que es un fármaco clásico en el tratamiento del cáncer digestivo, y sé que tiene altas posibilidades de responder a una inmunoterapia, que es el pembrolizumab. Y esto está aprobado por las agencias reguladoras para cualquier tipo de cáncer mientras tenga inestabilidad de microsatélites. Esta inestabilidad la hemos aprendido de las familias con cáncer de colon hereditario. Nadie sabía que existía hasta que se empezaron a estudiar las familias de cáncer de colon hereditario y luego se hizo el estudio en población. Las personas, les he hablado antes de niños que tienen alteraciones genéticas en el gen APC, la poliposis adenomatosa familiar. Vale, pues ahí tenemos medicamentos como el Celecoxib, que es un antiinflamatorio, es el único antiinflamatorio probado de esa familia, de los COSID, porque otros produjeron problemas vasculares, pero este no tuvo este riesgo. Y es un fármaco que utilizamos 2 comprimidos cada 12 horas y consigue reducir la producción de pólipos en más de 1/3 en los niños que tienen estas afectaciones, en los niños y en los adultos. ¿Qué utilidad tiene eso? Pues tiene una utilidad tremenda. Porque cuando yo no tenía este medicamento, yo tenía que quitarles el colon a los niños con 12 o con 14 años. Ahora, gracias a este medicamento, si el niño responde, puedo retrasar la cirugía mucho, incluso hasta los 30 o 30 y tantos años. Esto es muy importante por impacto psicológico, crecimiento, relaciones sociales, un montón de temas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos niños nosotros con este tratamiento, participamos en un estudio del Instituto Nacional del Cáncer Americano, donde el efecto es brutal. O sea, tú haces una colonoscopia y el niño está lleno de pólipos, esa foto que ven ahí es una realidad, y cuando empiezan a tomar la medicación, empiezan a desaparecer los pólipos. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que conocemos muy bien cómo es la vía de producción de un cáncer de colon desde el punto de vista genético, sabemos qué papel juega ese gen en la producción del cáncer de colon y que en ese momento hay un proceso de inflamación importante que sigue generando. Entonces, cuando utilizo un antiinflamatorio, me viene bien. Y de hecho hay estudios con aspirina, que también tiene una actividad antiinflamatoria, que también reduce.
Luego tenemos enfermedades muy raras, como la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa, que es rarísima, pero tiene un problema, y es que no suele producir tumores malignos en general, pero produce unos tumores renales que se llaman angiomiolipomas. Son tumores que están formados por vasos, angio, mio, músculo, lipoma, grasa. Y entonces, ¿qué pasa? Que va ocupando el riñón y hace que el riñón no funcione bien. Y son personas que acaban en diálisis muy jóvenes, no se les puede trasplantar porque les ponemos el riñón y hacen los angiomiolipomas en el riñón porque tienen una alteración genética. Y entonces, como esta alteración genética tiene que ver con una vía genética importante en oncología que se llama mTOR, y tenemos fármacos para inhibir esa vía, utilizamos fármacos de este tipo para retrasar, quitar los riñones o que el paciente acabe en diálisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las implicaciones reales son muy importantes. Esto lo voy a pasar deprisa, simplemente que sepan que los datos de fármacos inhibidores PARP que he dicho antes para tumores, mujeres, o sea, personas con cáncer de mama avanzado que tienen alteraciones, está publicado ya desde hace mucho tiempo en revistas de máximo prestigio, como es New England, con diferencias en las curvas de supervivencia y con beneficio en todos. Y ya para finalizar, sí comentarles algo que cada día es más importante, el tema de los niños con cáncer. Hasta hace muy poco, los niños con cáncer se trataban de la manera que tocaba tratarlos, con estas especulaciones altas en general, y de repente, en un centro concreto, en un centro en Estados Unidos muy importante, cogieron y hicieron secuenciación completa de los tumores y de la sangre de un número de niños con cáncer. Y encontraron que casi un 6% de esos niños, perdón, un 8,5% de esos niños tenían alteraciones genéticas germinales. ¿Esto cómo de importante es? Pues es muy importante. Es muy importante primero porque nos puede ayudar a seleccionar terapias dirigidas, cosa que hasta este momento los niños no se utilizaban. Los niños se trataban quimioterapia, radioterapia, cirugía, pero casi no había estudios con terapias dirigidas contra alteraciones genéticas. Empiezan a abrirse ensayos con terapias dirigidas. Segundo, permite saber si un niño que tiene alta tasa de curación va a tener un riesgo en los siguientes años de tener un segundo cáncer que no podamos evitar. Por lo tanto, prevención. Y tercero, cuando ocurre que un niño tiene un cáncer, la mayoría de los padres intentan tener otro hijo por un montón de cosas. ¿Vale? Tema de cordón, tema de emocional, un montón de cosas. Entonces les entra una preocupación enorme de pensar que eso que le ha pasado a su hijo pueda ocurrir en otro hijo que tenga. Entonces el saber que tiene alteraciones permite también ayudar a tomar decisiones oportunas. Esto es muy, muy importante y ha cambiado la vida. Nosotros nos encargamos del asesoramiento genético de los niños del Niño Jesús, nos mandan las muestras y luego ellos hacen asesoramiento y desde hace unos años a todas las muestras les hacemos un panel genómico completo. Además, sabemos que hay algún gen muy concreto como P53, que es un gen importantísimo que cuando está mutado tiene una relación muy importante con los tumores y esto nos permite identificar qué familias tienen riesgo de desarrollar otros tumores y poder tomar medidas de prevención. Bien, esto es lo que sabemos y lo que queremos o lo que estamos trabajando, pero hay muchísimas cuestiones pendientes dentro del área del consejo genético todavía, como en cualquier área de la medicina, pero cuanto más joven es el área en el que nos movemos, pues más. Como ya he ido hablando, hay cuestiones de accesibilidad. Y esto que he contado me parece muy bonito. En Madrid podemos tener hospitales que tarden un año en ver a una persona, ya no digo en darle un resultado, en ver a una persona, en hacerle un estudio otros 3 meses, en darle el resultado otro año. Y claro, imagínense cuando en Madrid una familia va a 4 hospitales diferentes y en un hospital les ven en 15 días, le hacen el estudio en otros 15 días, le dan el resultado en otros 15 días, estamos hablando de un mes y medio, frente a la prima que le dicen que hasta en un año no la van a ver. ¿Vale? Esto genera un problema muy importante. Hemos hablado de público-privado, esto es un problema gravísimo. Hay un tema también de información para la población. La gente joven cada día más, yo tengo hijos que han acabado el colegio hace poco, están estudiando carreras, ellos en el colegio daban educación genética que yo estudiaba en la carrera. Esto es muy importante, ¿vale? Que la población se informe, por lo menos desde un punto de vista práctico, de qué es la genética y para qué sí. Formación a profesionales. Cuando yo empecé en este tema, en el año, estamos hablando del año 2001, yo iba a dar conferencias o iba a dar cosas y había sitios donde casi te echaban a golpes, diciendo que cómo podíamos decir a la gente que se quitase las mamas, que qué era eso de hacer un estudio genético para decirle a alguien que iba a tener un cáncer. Hoy en día es una asignatura de pregrado. Y los alumnos de medicina saben sabiendo que es consejo genético para que se utiliza. Y no solo en oncología, en todas las áreas.
Hay consejo genético en cardiología, en endocrina, en pediatría. Y esto ya es rarísimo. La Sociedad Española de Oncología Médica tiene un área de cáncer hereditario. Tenemos cursos de cáncer hereditario. Conmigo rotan todos los años 10 residentes de toda España y algunos iberoamericanos para aprender. Es decir, esto es un tema que ya se ha implicado en la formación de los profesionales. Aspectos de eficiencia sanitaria. Entendiendo por eficiencia sanitaria el coste de oportunidad que estoy perdiendo cuando estoy haciendo estudios no indicados, cuando dejo de hacer estudios que estaban indicados, cuando tardo más tiempo del que deberían dar un resultado. ¿Vale? Todo esto es muy importante. Y para eso se está trabajando mucho en la centralización, en que haya laboratorios grandes que hagan los estudios. Sale más barato, tiene más experiencia, etc. Este aspecto, por ejemplo, este área que a priori puede parecer que no tiene urgencias, tenemos urgencias. Tenemos mujeres que le han diagnosticado un cáncer de mama y que las van a operar en 15 días y que tiene una historia altamente probable de tener una alteración genética. Y que esa mujer dice que si tiene una alteración genética se quitan las dos mamas. Y eso nos supone tener que hacerle la carrera para que la señora, cuando vaya a su quirófano, tenga su estudio genético y podamos asesorarla. O esos casos que hemos dicho donde el oncólogo, el compañero que lleva cáncer de ovario, se encuentra con una señora que está progresando la enfermedad y quiere saber si tiene una alteración genética en BRCA para poner un medicamento dirigido. No podemos ponerla a la cola. Tenemos que darle una cita ya y hacer el estudio antes. Esto genera también una serie de problemas de circuitos asistenciales que no son fáciles de resolver, sobre todo porque los recursos humanos que disponemos son escasísimos. Cada consulta de consejo genético son de 45 a 60 minutos. Ya hemos hablado del tema de las discrepancias entre seguridad social y tal, y luego la discriminación. Este es un tema muy importante. Esta película que les he comentado en Gataca habla de esto, de dividir a la sociedad en dos grupos, los genéticamente buenos y los genéticamente malos. Esto es difícil hoy en día, pero ya hay sentencias a favor de gente que ha sido discriminada por problemas genéticos. En España no, en Estados Unidos sí. ¿Vale? Entonces, este es un tema importante. Hay, por ejemplo, situaciones que han sido ya legisladas en las cuales una determinada empresa de transportes en Estados Unidos hizo a todos sus conductores de tren, que tienen que utilizar esta postura, apoyando las muñecas en un mostrador y con las manos pues, van dirigiendo el tren. Bien. Hay un cuadro médico que es el síndrome del túnel carpiano, que lo que ocurre es que se genera una compresión de la zona de la muñeca y las arterias y las venas y los nervios que pasan y que van a la mano pues no funcionan bien, entonces se adormecen, duelen, se hinchan. Entonces tenían muchas bajas, porque la gente decía que tenía un síndrome de túnel carpiano y no había ninguna prueba en ese momento que te permitiese diferenciar si realmente era un síndrome de túnel carpiano. Y les suponía un montón de problemas económicos, de recursos humanos y tal a estas empresas. Y les hicieron, sin que ellos supieran, unos estudios genéticos que en teoría podían indicar quién tenía más riesgo no de tener un síndrome de túnel carpiano. Claro, lo hicieron sin consentimiento, se tomaron decisiones de no dar una baja si no tenías la alteración, etc. Eso se llevó a los tribunales y lo ganaron, lógicamente, los trabajadores. Esto es un tema muy importante y que según vayamos avanzando en todo esto que hemos hablado de la selección embrionaria, etc., esto habrá que vigilarlo mucho para no permitir, por ejemplo, que las aseguradoras puedan tener acceso a información genética si la persona no lo autoriza. Si yo tengo una alteración genética que me incrementa mi riesgo de cáncer en un 80%, o sea, si voy a tener un 80% de posibilidad de tener un cáncer a lo largo de la vida y me hago un seguro médico y ellos tienen acceso a que yo me he hecho el estudio y yo no lo he comunicado, no me van a hacer el seguro médico. No les interesa tener a alguien que saben que va a tener casi seguro un cáncer, con lo que implica de coste para la aseguradora. ¿Vale? Esto es importante. Y esto habrá que ir, porque ya saben que siempre la ciencia va muy por delante de lo que luego es el manejo social, ¿no? O adaptar eso a la realidad. Esto es un tema que, bueno, pues hay comités, hay grupos, pero realmente es un problema importante. Y como esto hay muchos temas. ¿La situación en España cuál es? Pues la situación en España es muy buena, en el sentido de que hay unidades de consejo genético oncológico, hablamos de parte oncológica, en todas las comunidades. Sí que es verdad que funcionan a diferentes velocidades. Y hay algunas que solo tienen consulta un rato, un día a la semana, otras que tenemos 3 días a la semana consulta completa de consejo genético, pero bueno, en el caso que tengan necesidad de saber si en una zona hay unidades y dónde está, etcétera, etcétera, en la web de la Sociedad Española de Oncología Médica y en colaboración con la Sociedad Española de Genética Humana, hay un mapa que se actualiza anualmente de las unidades.
y cómo contactar con ellas si alguien tiene necesidad alguna vez de algo. Esto es importante y ya digo, en todos los sitios hay. Ha sido un trabajo difícil porque ha sido muchos años de pelea, pero todavía sigue habiendo unidades de distintas velocidades. Y nada más. La idea de la charla es transmitir un poquito esto que puede parecer un poquito esotérico, no es nada esotérico, es una realidad, ya tiene una aplicabilidad clínica muy importante. Igual que cuando un médico atiende a un paciente y oye que tiene un soplo, lo mandamos al cardiólogo, cuando hace una historia y tiene antecedentes hay que mandarlo a un familiar. Y esto es muy, muy importante por las implicaciones que tiene para esa persona, para la familia, y no solo, como digo, preventiva, sino también terapia. Y nada más, muchas gracias. Tenemos, además yo creo que es muy interesante aquí, tiempo para preguntas. Lo que os pediría cuando veis las preguntas que os presentéis, porque todos conocemos a Pedro, pero Pedro no nos conoce a todos nosotros. Entonces, pues nada, ir a por ello. Estoy aquí junto con mis hijas y supongo que muchos de los que estamos es porque estamos especialmente interesados porque intuimos que puede haber en nuestras familias situaciones de este tipo. Entonces, en concreto me gustaría preguntar qué tendríamos que hacer. Para ir a una unidad, pues a ver, lo más sencillo es que vayan a su médico de primaria. O sea, si no tienen ningún otro médico en este momento, porque no tienen ninguna medida médica que tener ginecólogo, digestólogo, no tienen ninguna cosa, médico de primaria. El médico de primaria debería, en la primera visita que tiene con un paciente suyo, preguntar sus antecedentes familiares. Cuando el médico lo pregunta, el propio médico lo identifica, ya lo derivará a la unidad, y si de todas maneras no lo deriva, el paciente debe decir, oiga, mire, yo estoy preocupado por este tema y quiero que me derive. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Comunidad de Madrid? Que el médico de primaria no puede derivar directamente a consejo genético. Son estas cosas extrañas, que uno no sabe por qué, pero no puede. Entonces, normalmente lo deriva a otro profesional solo para que lo derive luego a consejo genético. Por ejemplo, si van porque en la familia hay cáncer de mama, pues lo derivará al ginecólogo y el ginecólogo, según lo coge, lo deriva a consejo genético. Si es cáncer de colon, pues con el digestivo. Y si es cáncer y no saben de qué es el de primaria, lo manda al internista y el internista lo deriva. Es muy sencillo, o sea, nunca van a tener ningún problema. Eso en público. A nivel de privado, pues hay sitios donde hay unidades. Nosotros en la Ruber Internacional tenemos una unidad de consejo genético. Entonces, es tan sencillo como llamar a oncología y pedir cita con el doctor Pérez Segura, pues es el único que pasa la consulta esta. Si no hay pérdida. Entonces, es así de sencillo. ¿Qué serio es el problema de... ¿Me dices? ¿Te presentas, por favor? ¿Qué que digo? ¿Soy yo? Me llamo Jerry. Perfecto, perfecto. Quiero saber qué serio es el problema de genes escépticos. ¿De genes? Que no quieren saber. De escépticos. ¿Cómo COVID, ¿no? como en el tema del COVID te refieres, pero en este tema? No, en el tema del cáncer. Bueno, yo creo que el escepticismo en cáncer está muy orientado fundamentalmente a los tratamientos, no tanto a la no existencia del cáncer, porque eso, es decir, todos en todas las familias tenemos pacientes con cáncer, pero sí hay escepticismo en un porcentaje cada vez menor en cuanto a las terapias, ¿no? Estas personas que deciden no hacer el tratamiento, vamos a llamar tradicional o correcto o clásico, y se dedican a hacer un tratamiento alternativo. Se calcula que alrededor de un 15%, 20% de la gente que tiene cáncer utiliza como único tratamiento terapias alternativas. Seguramente será mayor, el problema es que nos enteramos de poco, porque esa gente no acaba yendo al hospital nunca, fallece y no nos enteramos. El porcentaje de personas que hace tratamiento, vamos a llamar oncológico tradicional, y utiliza tratamientos complementarios puede llegar a ser hasta un 40 y un 50%. Pero no abandona nunca el tratamiento, vamos a decir, que prescribimos los oncólogos. Esto, lo que trabajamos mucho en las consultas de oncología, es para decirles a la gente que cuando tomen algo, antes de tomarlo, nos lo cuenten. Porque hay hierbitas que pueden producir un fallo fulminante hepático en combinación con quimioterapia. O pueden producir una hemorragia cerebral.
y nos volvemos locos cuando un paciente tiene un problema, paramos la quimioterapia pensando que es de la quimioterapia y el problema es que una quimioterapia que estaba siendo efectiva la hemos parado porque tiene un efecto secundario debido a otra cosa. Entonces insistimos mucho siempre que por favor que nos lo cuente. Hay algunas páginas web, como la del Memorial, muy buena, que te informa un poquito de qué se sabe de esas terapias alternativas y qué posibles interacciones tienen con los tratamientos oncológicos. Pero en general existe muy poquita información porque nadie hace estudios con esas hierbas. Y entonces no sabemos farmacocinéticamente, farmacodinámicamente, qué pasa. Pero cada vez hay menos gente escéptica. ¿Por qué? Porque cada día ven que la tasa de curaciones con los tratamientos clásicos cada vez es mayor. Yo creo que la pregunta que hace Jerry es muy interesante porque tiene otra derivada. Es la responsabilidad sobre terceros en el caso del cáncer hereditario. En definitiva, alguien donde ha tenido el oncólogo, le ha recomendado hacer un estudio genético, se niega, sus hijos pueden desarrollar en un futuro un cáncer que por ese escepticismo del padre no se ha puesto las medidas con él. O sea, yo creo que es un tema complejo. Es un tema muy interesante. Y que da lugar a otras derivadas, ¿no? Es como cuando yo no vacuno a mis hijos porque no creo en la vacuna, el hijo se muere. Y después, como pasó en Cataluña, después dicen que no sabían y eran los dos sanitarios. O sea que, pero yo creo que tiene derivadas importantes en estos. En ese aspecto, por ejemplo, lo que tú comentas de familiares que no han querido hacerse el estudio, en Estados Unidos hay sentencias de varios casos ya que han demandado y dependiendo del estado lo han ganado o lo han perdido. O sea, hasta ese punto nos movemos en un terreno complejo. Yo cuando viene la gente a formarse conmigo siempre les digo lo mismo. La visita más importante es la primera, porque la persona tiene que saber qué implicaciones tiene lo que se está metiendo. Antes de hacerle ninguna extracción de sangre, tiene que entender que eso no solo le afecta a él, que le afecta a su familia, que le afecta a más gente, la posibilidad de hallazgos inesperados. Hemos tenido hallazgos de falsas paternidades, anecdóticos, pero bueno, genera un ambientillo ahí un poquito tal. Y es muy importante que las personas que se van a hacer un estudio lo entiendan bien. De hecho, el momento de hacer la extracción previamente firma un consentimiento y hay pacientes a los que les decimos, que nos dicen ellos que sí que se lo quieren decir, decimos que no se lo hacemos. Que se vaya, que se lo piense y que vuelva unos días después a decirnos lo que quiere hacer. En el otro extremo tenemos lo contrario, gente que no quiere hacerse el estudio, pero es el mejor candidato para hacer el estudio familiar y se lo hace por beneficiar a su familia y no quiere conocer el resultado. Mira, doctor, yo me lo hago y cuando tenga el resultado avisa a mis hijos. Yo no quiero saber nada, pero soy la persona clave, por lo que usted me está diciendo, para encontrar qué alteración genética hay en mi familia. Entonces, esto al final es la vida misma. Y la única diferencia es que nosotros hablamos de probabilidades. En medicina siempre se habla de probabilidades, pero claro, cuando a alguien le dices, es que usted por esta alteración tiene un riesgo entre un 20 y un 80% de desarrollar un cáncer. Y las opciones que tiene usted es hacer revisiones o quitarse las mamas preventivamente. Dice, ya doctor, pero es que si yo tengo un 80% me quito las mamas. Pero si estoy en el grupo del 20 no me quito las mamas, con toda la razón del mundo. Y tú le tienes que decir que es que no tenemos ningún dato más a nivel científico que poder aportarle. Entonces esto genera al final unas dinámicas también de comunicación con la familia muy difíciles, porque tener en cuenta que cuando identificamos a alguien le colocamos el muerto de que sea el portavoz ante su familia de eso que le estamos diciendo. O sea, le trasladamos la responsabilidad de informar a su familia. Entonces nos encontramos con el que no quiere asumir esa responsabilidad, como hemos comentado, nos encontramos con el que sí lo asume, pero da un mensaje que no tiene nada que ver con lo que le hemos explicado, o tenemos a la persona que transmite un miedo terrible para que la gente vaya a hacerse las cosas. Entonces, en ese punto hemos estado trabajando en un proyecto para que aquellas personas con mutaciones realmente graves podamos hacer videoconferencias con toda la familia, aunque no pertenezcan a nuestro hospital, con la idea de que puedan oír el mismo mensaje. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la unidad, y que cuando empiezas siempre en algo eres muy papista, eres muy ortodoxo porque quieres hacerlo todo de libro, hacíamos lo que dicen los libros, y es que en la consulta de consejo genético solo pasa una vez, o sea, cada vez una persona, aunque sea de la misma familia. Y nos dimos cuenta que cuando luego entraba el otro y salían fuera del pasillo, cada uno había entendido una cosa diferente.
Y era el mismo médico contando el mismo rollo. Dijimos, bien, no hay ningún problema, que pase la familia entera. Si pasa la familia entera, todos oyen el mismo mensaje. Luego cada uno tiene su capacidad de interpretación, pero reducimos bastante. ¿Qué ocurrió? Pues unos follones impresionantes, porque uno no quería que estuviese la hermana al lado, el otro qué tal, total, que al final, ¿qué hacemos? Pasen como les dé la gana. Las familias que se llevan bien, pues pasan todos juntos. Las familias que se llevan mal, pues pasan dos que se llevan bien. O sea, es muy complicado, ¿no? De hecho, los hospitales americanos tienen webs, tienen CDs, tienen podcasts para luego la gente se los vea. Pasa que eso en España aquí no hace nadie. Pero en Estados Unidos sí, se lo leen y la familia lo mira. Es otro entorno. Pero hay muchísimo que trabajar en todo el área de comunicación, circuito y tal. Esto es tremendo. Y el problema es que no nos da tiempo, porque se está generalizando tanto esto que se está convirtiendo en un producto de masas. Y entonces no nos da tiempo a poder hacer bien las cosas porque es que nos come el día. No he entrado aquí en un tema que es enormemente interesante, que es el tema de que ahora si queréis vosotros podéis meteros en una página web y haceros un estudio genético. De lo que os dé la gana. Pagando, claro. ¿Vale? Es decir, si ponéis estudio genético para cáncer, hacerme estudio genético para cáncer. Hay un montón de laboratorios, se llaman laboratorios bien, con sus criterios de calidad, donde te dicen que quieres estudiarte, usted quiere saber qué cáncer, si tiene riesgo de cáncer, hagas el panel de cáncer hereditario. Entras ahí, rellenas un formulario donde lo primero que dices es que eximes al laboratorio de la responsabilidad del resultado, que te comprometes a hablar con un profesional con ese resultado, que si no, ellos te ofrecen la posibilidad de ponerte en contacto con alguien, pagas unos precios que suelen ser como 3 o 4 veces el coste real luego el día a día de los estudios, te mandan un kit donde te tomas una muestra de mucosa o de saliva, lo mandas y 15, 20, 30 días más tarde recibes un taco así de gordo de hojas diciendo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Y entonces cuando me voy a buscar un médico. La falta de médicos dedicados a esto conlleva el que el médico que está le entra un sudor frío por la espalda. Primero porque tiene 10 minutos para ti ir a la consulta y tú le llevas un taco. Doctor, es que vengo a que me interprete esto. Entonces esto, que suena así un poco a broma para quitarle hierro, esto es un problema cada vez más grande. Hasta tal punto es grande que la Unión Europea tiene iniciado un proceso para evitar que este tipo de estudios se hagan así si no los indica un médico. Y asegurarnos de que en el proceso de asesoramiento alguien le ha indicado el estudio o alguien se ha comprometido a informar del resultado. ¿Vale? Y esto, como digo, va cada vez a más. Porque cada vez conocemos más genes, cada vez conocemos mejor la relación de las enfermedades y cada vez tenemos más procesos en los que tenemos estudios en neurología, en cardiología, en endocrino. Hay consultas de cáncer, de cardiología familiar, etcétera, igual que en cáncer. Eso es un tema grave porque los laboratorios ven exclusivamente el business, el negocio, de hacer masivamente incluso laboratorios buenos que trabajan con médicos o que trabajan con médicos que en otros áreas de la genética estamos trabajando. A su vez, en la propia web promocionan que si tú quieres te hagas un test y te pones a la salvaguarda que solo debe ser indicado por médicos. Como no hay ningún médico que lo indica, tiene ya vasallos que lo que hacen es firmar esa prescripción. Eso es una perversión del sistema, es una perversión de la medicina, en mi opinión. Pero bueno, querías... Yo soy Sergio, que soy residente de farmacología clínica en el hospital, en el clínico. O sea, estás buscando ya el ok. Sí, ya está con nosotros, ya está con nosotros. Sí, Está rotando aquí. Está rotando con nosotros. Yo quería preguntar, entendiendo que esto a largo plazo, digamos, se pueda establecer como una estrategia de prevención y realmente se utilice para cribar todos estos casos, luego hasta qué punto, como has comentado, que todos son porcentajes y riesgos, hasta qué punto eso se va a poder, digamos, afinar más, porque al final llega un momento en el que teniendo todos los datos con la gente, no dejas de tener unos números que son porcentajes que... Pues hombre, yo soy un auténtico defensor de la inteligencia artificial y los datos de vida real para esto. Es decir, aquí es muy sencillo y es que nos pongamos de acuerdo de una vez
para recoger no solo los datos genéticos, sino los datos de otros factores. Nosotros cuando viene la gente a la consulta no le hacemos solo el árbol. Si fuma, si no fuma, si toma anticonceptivo, cuántos hijos ha tenido, si le ha dado lactancia, si le han quitado un pólipo, si tiene otras cosas en la familia, qué fármacos toma. Entonces, si todos utilizásemos esos datos y pudiésemos meterlo dentro de un gran ordenador que nos permita esas cajas negras, ¿no? Que dicen los que se dedican a datos, ¿no? Sabemos lo que metemos, sabemos lo que sale, pero lo que pasa en medio no sabemos lo que pasa. Yo creo que eso es lo que va a ayudar. De hecho, he comentado, ¿no? Hoy en día se está trabajando en los PRS, que yo creo que es el futuro. Es el futuro casi presente, ¿eh? Pues hay alguna herramienta, pasa que es muy básica, porque estos PRS son aplicables a cualquier entorno de la población. No tengo por qué tener una carga familiar. Entonces, eso lo que hace es analizar tus factores de riesgo, pero factores de riesgo que sabemos previamente que tienen peso. Pues esto está trabajado para cáncer de mama, entonces te toman los datos de tu vida hormonal, menarquia, menopausia, hijos anticonceptivos. Te tienes que hacer una mamografía, entonces analiza la densidad mamaria, que es un factor de riesgo. La densidad mamaria alta incrementa por 4 el riesgo de cáncer de mama. Y luego analiza en un análisis de sangre, que te lo hacen dándote un pinchacito en el dedo, como para la glucemia. No sé si son 100, 150 SNPs, que son alteraciones puntuales en muchos genes. Con eso hay un sistema que permite dar un peso a cada cosa y te hace un riesgo. Claro, te hace un riesgo calculado. Sigue siendo una horquilla. Sí. No te dice tienes un 12, pero usted tiene entre un 10 y un 20. Y sobre todo es que eso es muy generalizable. Es decir, esto, lo suyo sería que lo hiciésemos de manera rutinaria. Es decir, quizás es un poco ambicioso decir que a las niñas cuando acaban el colegio, por ejemplo, esos 16, 17, 18 años ya se lo hagan, pero al menos cuando las mujeres vayan a hacerse la primera mamografía, al menos. Es decir, ahí cuando vas a las campañas de salud pública de prevención de cáncer de mama, te hacen una pequeña historia. Te preguntan si tienes antecedentes, si no tienes antecedentes, si has tenido alguna lesión, y con eso ya poder empezar a seleccionar grupos. Volvemos a lo mismo, es decir, la prevención también es personalizada. No podemos seguir, es decir, probablemente una de las razones por las que cada año aparecen estudios que defienden la mamografía y otros que no, es porque las poblaciones que metemos no son homogéneas. Y si tengo la mala suerte que en un determinado grupo de mamografía se he metido gente de muy alto riesgo, pues me saldrá más útil. Pero si he metido gente de bajo riesgo, me dirá que para ganar una mujer diagnosticada a tiempo he tenido que irradiar a 2000. Si sabemos qué riesgo tenemos cada uno, pues como he dicho antes, si ya no es hacer más, es que a lo mejor hay gente que no se tiene que hacer nada. Entonces, este es un tema que, claro, no vamos a hacer nada. Lo que se invierte en prevención, la palabra ridículo se queda ridícula. No invertimos en prevención, no es rentable. Fundamentalmente porque el 95% de la investigación oncológica viene de la industria farmacéutica. Entonces se investiga en terapias. Entonces es un problema, ¿no? Ahora se está trabajando en un plan europeo de lucha contra el cáncer donde se quiere dar una millonada en prevención. De hecho, ¿se ha estudiado la eficiencia, digamos, de esos cribados, igual que se ha hecho con otras cosas, que realmente luego es coste efectivo aplicar estas medidas? ¿Estas tan selectivas? No, si esto está empezando ahora. O sea, tenemos estudios donde se identifican los factores, luego una validación con 1000 y pico personas y ahí se queda. Hay un proyecto que puso en marcha Obama que interviene en la inteligencia artificial y es interrelacionar el genoma de un individuo con lo que llamaban el esposoma, no el exoma, el esposoma, que era todas aquellas exposiciones a sustancias teóricamente dañinas para él, el tabaco, si vive en una ciudad o vive en un... de manera que lo que intenta ese proyecto es generar unos perfiles de riesgo sobre los cuales poder actuar, combinando la parte ambiental con la parte individual, que es el genoma. A ver, pero no sé en qué, bueno, me imagino que todavía lo habrán paralizado. Yo sepa, yo creo que lo habrán paralizado. Hasta el Trump por medio. Pero, porque quitó muchas de las ayudas que había dado Obama a todos estos proyectos. Pero de todas maneras, a ver, el proceso es más complicado. Tipo, estamos hablando del inicio. Primero identificas los grupos de riesgo. Luego, para saber que una medida preventiva es eficaz, el problema es que tienes que hacer muchos grupos de intervención y esperar mucho tiempo. Entonces, esto, al final, la gente no se dedica a investigar en prevención, porque tienen que ser alguien muy motivado que empieza con 30 años y probablemente acabe su carrera profesional y no haya obtenido resultados definitivos de su proyecto.
¿Cuándo se pueden obtener datos? Y eso también se está trabajando. Si conocemos cada vez mejor cómo se produce un determinado tipo de cáncer, podemos identificar lo que llamamos marcadores intermedios. Es decir, si yo sé que desde que una célula normal de la mama hasta que se convierte en cáncer de mama se van produciendo una serie de alteraciones genéticas y sé el orden, y sé que a partir de una determinada alteración genética ya no tengo vuelta, y yo puedo determinar esa alteración genética en sangre, mediante una biopsia líquida o cualquier cosa, puedo asumir que el endpoint de esa alteración genética me vale para extrapolar a que luego no va a desarrollar el cáncer. Pero lo bueno es que a lo mejor esa alteración genética aparece pues al año de empezar los primeros cambios. Entonces yo ya, esto por ejemplo en el cáncer de colon, nuestro endpoint intermedio, ¿cuáles son? Los pólipos. Si yo tengo una persona a la que le quito un pólipo, reduzco su riesgo de cáncer, eso está demostrado. La extirpación de pólipos reduce el número de cáncer. Y entonces puedo saber además en ese pólipo qué cambios tenía y decir, uy, pues le voy a hacer la colonoscopia con más frecuencia. En mama y en el resto de tumores no existe nada así. Pero existirá porque cada vez sabemos más de cómo es el proceso de producción de carcinogénesis, ¿no? Y eso vale para eso. Una última pregunta porque me está haciendo por la... No, habla, por supuesto. Yo me llamo Concha Fernández Valencia. Encantado. Yo ya he pasado un cáncer bilateral de mama. Se supone que el mío ha sido hormonal porque en mi familia no ha habido, yo he sido la primera. Tengo que hacerme ese consejo genético. ¿Con cuántos años lo tuvo? Con 61. Los dos a la vez. Sí. Y no hay nadie más en la familia con ningún tipo de cáncer. Una prima hermana. ¿También de mama? También de mama. ¿Con qué edad? Sí, 58. En teoría no. De todas maneras, en las familias no nos vale solo... No. A ver, esta es una pregunta muy buena. A ver, los estudios genéticos siempre hay que elegir, cuando una familia nunca se ha hecho el estudio genético, ¿cuál es el caso ideal? El caso ideal siempre es un paciente. O sea, hacer un estudio genético a un sano, si no sabemos qué mutación hay en la familia, es no hacer nada. Siempre hay que estudiar a la persona que más probabilidades tengamos de encontrar una mutación. ¿Quién es? El que ya ha tenido el cáncer, el que lo haya tenido más joven, el que haya tenido el tumor más raro, el que tenga una relación de parentesco más cercana con el resto de los cánceres. Pero solo hacemos estudios a sanos cuando no sabemos qué alteración hay, cuando no tenemos ningún familiar afecto vivo. Si no, siempre hay que estudiar a un afectado primero. Porque si le hago un estudio a un sano y da negativo, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, no sé si ese negativo es un negativo dentro de una familia positiva y entonces es muy bueno, porque no ha heredado lo que da el riesgo, o es un negativo dentro de una familia negativa y eso no vale para nada. ¿Vale? Entonces, en su caso de entrada, no debería hacerse un estudio genético, tener un cáncer bilateral con esa edad, si no tiene otros antecedentes directos más cercanos, no es indicación de un estudio genético. ¿Puedo hacer una pregunta de aclaración súper breve? Sí. Es que no he comprendido, cuando ha empezado la conferencia ha hablado de un término que era lo hereditario y lo genético. Lo genético es un 100% y lo hereditario un 10%. Entonces, no he comprendido qué significa hereditario y qué genético. Vale, eso ocurre muchísimo, por eso he empezado por ahí. A ver, cuando hablamos de que hay una enfermedad genética, lo que nos indica es que esa célula tiene alteraciones genéticas, ¿vale? Entonces, trasladado al cáncer significa que todos los cánceres, todos, si tú coges una célula de un cáncer, tiene alteraciones genéticas. Bien. Y el arranque de ese cáncer viene porque se ha producido en un momento dado una alteración genética que no conocemos. Ahora, de ese 100% de cánceres, solo en un 10%, esa alteración genética no está solo en el tumor, sino que la persona la tiene en todas las células de su cuerpo. Y dentro de las células de su cuerpo están los gametos, los espermatozoides y los óvulos. Entonces, cuando se produce la reproducción, se produce la fertilización, puedo transmitir a mi hijo o a mi hija esa alteración porque también la puedo tener en los espermatozoides o los óvulos. Es decir, los tumores no los transmitimos. Transmitimos el riesgo de desarrollar un tumor, que es diferente. ¿Vale? Y no transmitimos células de cáncer. Transmitimos alteraciones genéticas que pueden llegar a desarrollar un cáncer. Pero vamos, que es una pregunta muy habitual, ¿eh? O sea, no te creas que no, porque por eso he empezado por ahí, porque es que suele generar mucha duda.